que transforman. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a tener un podcast muy especial. Se llama El miedo de tomar decisiones. Aviso que es un podcast políticamente incorrecto y que en muchos de los extractos o segundos encontrarán una parte muy vulnerable que seguramente no verán en redes sociales. Y tenemos el objetivo con este podcast de hablar de los procesos previos y de todos los procesos que vivimos todas las mujeres que nos dedicamos a política, independientemente del partido o al cargo al que aspiremos en todo el momento. Así es que hoy está con nosotros una invitada que se llama Laura Aro. Ustedes la conocen muy bien. Bienvenida, presidenta. Gracias, Vale. Muchas gracias por estar nuevamente aquí en este gran podcast que todos los días va ganando más seguidores. Muy bien, felicidades. Bien invertido el recurso del Muy partido. bien, muy bien. Así hacemos los priistas. Yo quiero platicar contigo. Hoy vemos una Laura que es presidenta del partido, que normalmente puede tener un carácter muy fuerte, que incluso es ruda, que es muy buena en los debates, pero no es la misma Laura que inició. ¿Quién era Laura? Un día Laura estaba en el activismo y de repente, ¿por qué llega a la parte política? A ver, de entrada, yo lo tengo que decir, desde que tengo uso de razón, soy así, ¿no? Desde muy niña siempre he sido una mujer con carácter y yo lo tengo que decir, ¿vale? Porque luego eso poco se dice. Sí tiene que ver tu familia. O sea, sí tiene que ver tu red de apoyo y sí tiene que ver el haberte desarrollado, haber nacido y haberte desarrollado en una familia espectacular, donde las condiciones, gracias a Dios, que mi familia pudo brindarme, pues fueron óptimas. Entonces, eso también vale la pena señalarlo. Alguien algún día decía, oye, es que tú eres, ¿no? Alguien decía, hablaba de la inteligencia. Y decían, es que el ser inteligente o el que un niño tenga habilidades, buenas habilidades, pues tiene que ver con tu alimentación. Y eso es cierto. Entonces yo siempre lo menciono porque mi red de apoyo ha sido muy fuerte, porque mis papás, mis hermanos han sido fundamentales. Y yo desde muy chiquita me gustó la actividad política, porque veía a mi papá que estaba en la actividad política, que siempre estaba en el PRI, que yo nací, tú también, somos de la época cuando empieza la transición, ¿no? Entonces, el PRI ya perdía, antes el PRI no perdía porque era el único partido prácticamente. Entonces, eso fue muy importante y desde muy niña yo conocí mi vocación. Y eso, híjole, creo que sí es un regalo de la vida. El que desde muy joven sepas qué es lo que te apasiona. Y estando en la secundaria, 59, en la Tusanía, yo decidí, no había dirigentes, no había presidentes. Entonces yo decido participar, armamos la elección, gano la elección, y ahí sufro mi primer desencanto, ¿no? Porque había un maestro acosador y lo denunciamos, hice un escándalo y me bajaron la calificación, fíjate nomás. O sea, eso fue la primera gran injusticia. De yo haber podido terminar con 100 la secundaria, salí con 98 porque en educación física me bajaron la calificación y me sacaron de la escolta por manifestarme. Entonces, hoy eso sería un gran escándalo, pero en ese tiempo prácticamente era vetado, ¿no? Hablar de esto. Entré a la prepa 7, a la Universidad de Guadalajara, y ahí es donde ya comienzo más en forma a hacer política y desde un inicio toparme con los no. Oye, yo quiero ser consejera. No, porque aquí nunca ha habido una mujer. No, las mujeres no participan. Y empezar a vencer esas barreras de los no, pero yo jamás me los creí. Oye, que no vas a poder ser la líder. Dice, ¿por qué no? Porque nunca ha habido una mujer. ¿So? ¿Y eso qué? Fui la primera dirigente estudiantil y ahí empieza también mi lucha en el activismo, en Colomos, porque íbamos al bosque a reforestar. Y más tarde me involucro en el activismo social. Formo una asociación civil en la defensa de los temas del medio ambiente, la participación de los jóvenes, de las mujeres. Estaba muy chavilla, tenía, ¿qué te gusta? 18 años. Sí, pues 18 años cuando formó la asociación civil, pero yo siempre participaba en el PRI, ¿no? Y luego ya alguien me hace una incitación, así lo tengo que llamar, un político que le tengo aprecio, y me dice, oye, Laura, pues es que desde fuera llevas un chorro de años luchando por Colomos y que la participación de las mujeres y los jóvenes, y nadie te ha pelado. Entonces me dice, experiméntate en gobierno. Y entro ahí donde tú y yo nos conocemos, a trabajar a Zapopan en el 2010, a un área muy bonita de emprendimiento social, y en el 2012 tú y yo ser regidoras en Zapopan, y ahí sí, ¿no? Empezar, ahora sí, todo lo que veníamos enarbolando, pues empezarlo a construir en realidades. Entonces, desde muy chiquita, aprender a superar los nos, entender
que tú puedes construir tu propia historia, por supuesto, y hasta no hace tanto tiempo, ¿vale? Yo identifiqué que yo sufrí violencia desde muy chiquita, violencia de género. O sea, porque siempre te decían, ay, pues está ahí porque es la novia de no sé quién. O sea, y Porque eso no lo fulanito la puso. identificabas, ¿mande? Porque fulanito la Porque puso, porque él fulanito, ¿no? llegó. Porque fulanito la puso. Entonces, hasta yo en ese tiempo no identificaba que eso era violencia. Es más, algún día me hice una entrevista y me decían que si yo había sufrido violencia y yo decía que no. Tal vez en este caparazón, ¿no? De mujer fuerte, de no, hombre, yo la violencia, por supuesto que no. No, 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 sí, desde muy chiquita. O a lo mejor yo nunca he llegado a algún espacio por ser mujer, porque ojo que recordemos que en ese momento no había cuotas, no había lineamientos, o los lineamientos eran distintos. Platícame de este proceso. Llegamos a la planilla de regidores y de regidoras, porque luego la gente considera, o sea, imaginen que estamos ganados, o sea, es un municipio ganado, lo cual todos los que son servidores públicos siempre tienen la aspiración y posibilidad de llegar a una lista, pero ese proceso para que tú puedas estar en la lista final de candidatos o candidatas a regidoras es muy complicado. ¿Dónde estabas? O sea, porque no iba Laura Aro en la planilla. No, no, la realidad es que tú, Vale, tú eras la presidenta del partido en Zapopan, la más joven y la primera mujer. La primera mujer. Fuiste la primera mujer presidenta del comité municipal. No, porque tú lo debes de recordar que pues yo andaba en el activismo social. Entonces andaba en los temas de Colomos y había voces de compañeras y de compañeros que decían, ¿cómo? O sea, pues, ¿quién es esa chamaca? ¿Por qué, qué ¿Por qué méritos ella, tiene? no? Y me acuerdo que decían, pues, es que es una chava de Greenpeace. Pues sí participaba en Greenpeace y participaba en muchos colectivos, pero tenía algo que no tenían los demás jóvenes también, Vale. Yo tenía capital social. O sea, me metía a las colonias, andaba en las noches haciendo tours gastronómicos, en las colonias de mayor incidencia delictiva. O sea, yo ya traía un capital social. Andaba para todos lados con mi mochilita, en camión. O sea, nos ha costado muchísimo trabajo llegar a donde estamos. No tenía equipo, tú lo debes de recordar. Había un chavo que me ayudaba, Gustavo y tu servidora, en temas de emprendimiento social y yendo a las comunidades y los barrios y que si barrios amables. O sea, realmente, ¿qué era lo que pasaba en ese tiempo que yo tenía muchas ganas de hacer? No necesariamente de ser, ¿eh? O sea, yo no No estaba lo como no que lo veías iba como voy a una ser regidora. No, posibilidad. no, Voy a no, no. hacer eso para ser O regidora, sea, te no lo juro que no. pasaba. O sea, decía, yo tengo muchas ganas de hacer, de incidir, y la verdad es que hicimos cosas padrísimas. Y entonces, pues tengo la oportunidad de ser candidata a regidora, por supuesto. Siempre te cuestionan, ¿no? Pero ¿por qué ella si yo tengo más méritos? Y eso sigue pasando. Oye, ¿por qué ella está ahí si yo soy mejor? ¿O por qué ella si? Pues porque así tocó, porque al final del día también, en ese tiempo hubo una propuesta y hubo un impulso de la sociedad civil organizada. O sea, eran en estos tiempos cuando ¿Dónde los empezaban? colectivos tenían una incidencia importante y se le hace una reflexión al entonces candidato a presidente municipal, Héctor Robles, diciendo, oye, pues Laura ha estado contigo, pero también tiene una gran ascendencia en los colectivos ciudadanos. Porque el tema era, pues no es la de las mujeres del PRI, no es la de los jóvenes, no es la de un sector, no es la de ninguna organización. Oye, pero es que yo soy priista desde que nací, pues sí, pero a veces eso no siempre importa, ¿no? Entonces, la verdad es que tú te debes de recordar, fue una campaña violenta, o sea, fue una campaña donde había señalamientos de muy mal gusto hacia mi persona, pero jamás me chicopalé. O sea, jamás era de, oye, ¿por qué dicen eso de mí? Pues yo sabía que, o sea, decía, pues tengo un chorro de chamba, seguramente esa persona que cree que merece mi lugar, tal vez para ella lo Capaz lo sea, merecía, y pero para ella, pero pero para mí no. Entonces, pero la esto es muy política no subjetivo, es así. es muy subjetivo. Entonces, lo que sí es, l lo importante es qué haces cuando estás. O sea, yo hacía cosas y no tenía necesariamente la intención de ser. El juicio de la historia comienza a partir de que eres, y entonces ya siendo qué haces. ¿Ser para Legítima la qué? lucha. Legitimas, pero te lo prometo, yo se los digo de veras, jamás ha sido un tema de tengo que demostrar que yo no, 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 no. Somos bien chambeadoras, somos superintencionadas, somos superclavadas, entonces tampoco crean que a mí me agobia el tengo que demostrar. No, no, O no, no, la nada de gente eso. cree que a ver, entonces llegamos a un espacio de regiduría. Entonces, aunque trabajamos mucho tiempo juntos, éramos sobre todo muy diferentes. O sea, Laura era una persona superfletada con los temas que seguramente en este momento yo todavía ni veía. O sea, yo traía un tema de partido, de gente, de gestiones, y ella traía un tema de ciudad, ciclovías, áreas verdes, áreas naturales protegidas. Y entonces llegas al espacio de regiduría, armas un equipo y discutíamos. Laura, tienes que meter priistas.
y ella entraba a mi oficina y mientras nosotros hacíamos como engrudo para el taller de piñatas en la tarde, como yo creo que decía, oye, pues también tú tienes que meterte a la parte más técnica. ¿Qué le dices a estas mujeres regidoras que van llegando a un espacio que es muy breve, son 3 años, y que en 3 años muchas se transforman o muchas personas se transforman de mala manera, pero otras logran cuajar? ¿Cuál fue la diferencia en por qué Laura avanzó y otras no lo lograron? Por disciplinadas y por constantes y por tenaces, valientes, resilientes y un montón de cosas que podríamos decir, tanto tuyas como mías. O sea, creo que, porque más digo, Valeria y yo nos conocemos ya hace muchos años y es cierto, además éramos vecinas de oficina y siempre, tengo que decirlo, las dos jóvenes, mujeres, y siempre había una tentación de querer Competir, ponernos en la competencia, que también es sana, ¿eh? O sea, también claro. yo creo que es sano. Y sí, con estilos distintos tal vez de entender nuestras responsabilidades, pero ambas muy trabajadoras. Que sí, pues que nosotros seguimos, Valeria. O sea, que a pesar de las adversidades, de los momentos súper difíciles, de las ofertas para cambiar de partido político, porque a mí me empezaron a llover grandes ofertas para cambiarme del PRI desde que era regidora. Y había mucho coqueteo, para cambiarme y ofertas importantes, que no me arrepiento absolutamente de haber rechazado todas. Pero creo que nosotros hemos tenido algo que los demás no han tenido, que se llama esta persistencia y que somos bien disciplinadas. O sea, esta actividad, yo lo digo, y hace unos días que hablaba con los chavos, esta actividad es de mucha disciplina, de constancia, de sacrificio. De no decepcionarte si hoy no te salió. Y aparte yo lo digo de veras, ¿eh? Porque lo dicen: "Ay, es que es muy complicado". No, tienes que dividir mejor tu tiempo. Por supuesto, pero todo se puede, ¿eh? Entonces, yo que soy una mujer que esta actividad me apasiona, jamás la sufro, o sea, no es un rollo de, no, no, te puedes encantar de las deslealtades, de las traiciones, de haber confiado en alguien, pero yo soy una mujer bien light. Entonces, es fácil que yo le dé vuelta a las páginas y comience a escribir todos los días una nueva página, así que es una actividad que se goza, se disfruta y que yo sí creo cuál es la diferencia entre quienes continuamos y quienes no continuaron, que hay quienes se agotaron en el camino porque tal vez no era Su su misión. vocación o su misión. Entonces, yo creo eso. Entonces llegamos, termina este proceso de regiduría internamente en los partidos, empieza como por ahí de octubre, noviembre, previo al año electoral, que empieza estas emociones. La ansiedad, el hueco en la panza, las posibilidades, las pláticas de que te sientas y te dicen, Laura, yo creo que tú puedes ser diputada. Laura, yo te veo a ti como presidenta del mundo. Y luego tienes otras conversaciones que te dicen, pero ten cuidado, yo vi a fulanito sentado con su tanita y creo que vi como que quieren quitarte tu lugar. Y luego tú hablas con esta otra persona y te dice, no, todo está bien, todo sigue, tranquila. ¿Cómo se vive esa emoción? Porque es importante visibilizarla, también tú la vives, o sea, yo la viví, todas la viven. ¿Cómo son esos procesos? Porque justo terminas de ser regidora y pues tu plan era un distrito, otro distrito y de repente te dicen, Laura, 12 de la noche, pues te vas a ir al 10. Que no es lo que te dicen, es como te lo dicen, que eso es algo que tenemos que cuidar quienes somos tomadores hoy de decisiones. A ver, yo creo que la política también es la actividad de gestionar la intriga, y hay mucha intriga. Y fulanita dijo, y fulanita dice, y te quieren chingar, y yo creo que hay que ser muy, o sea, yo creo que sí hay que tener un temple, o sea, yo tengo temple, Estómago. hay que tener estómago, y a veces también, y luego por eso, ay, yo tengo una colitis, yo no, o sea, gracias a Dios, yo no tengo esas enfermedades que finalmente son emociones. Las he tenido, ¿eh? Porque naturalmente, por más que puedas tener temple, pues tampoco eres de hierro. A ver, en el 2015 creo que yo era de las pocas que estaba garantizada a ser candidata a diputada federal por el Distrito 6. Me preparé, trabajé el Distrito 6 y de esas que te dicen, ¿no? Pero no le digas a nadie porque tú ya eres. Y ya estaba prácticamente. Y cuarto a las 12 me tumban por un acuerdo político con el grupo de la Universidad de Guadalajara, y eso hay que decirlo. Pasa. Ponen a otra candidata, que no conoció a Zapopan, también tengo que decirlo, y que esas son las decisiones que se toman o que se han tomado que a mi parecer no eran correctas, pero por supuesto que para este grupo pues era justo, ¿no? Y me quedo en el abismo total, o sea, sin saber qué ruta iba a seguir, y de repente me dicen, oye, ve a hablar con fulanito y fulanito de tal, este,
sin saber a dónde iba a ser, de dónde iba a ser candidata, pues lo lógico era de dónde has trabajado. Y en la madrugada, con muy malas formas, por cierto, que eso es lo que no se vale en esta actividad. Porque puedes dar una muy mala noticia, pero con estilo, con política, Empática. empático, con apapacho. O sea, eso yo lo digo de veras, todos los días trabajo para ello, ¿no? Y me dicen, oye, ay, se me olvidó que estabas aquí, era en la madrugada, eran 5 de la mañana, ¿vale? Y el registro era a las 10 de la mañana ese mismo día. Ay, se nos olvidó que estabas aquí. Parados, ¿eh? O sea, te sacaste la rifa del tigre, vas al distrito 10. Pues claro que no era una buena noticia. Contexto, Distrito 10 era el distrito con más posibilidades de perder en toda la historia del partido en Zapopan, Es Jalisco. el distrito más antipriista, porque antes era el más panista, Antes. de todo el país, ¿no? Entonces, pues claro que esas son noticias que dices, ¿cómo? Pero si ni me preparé, ¿qué rollo? Y insisto, el tema es la forma. Eso fue la forma absoluta. O sea, la realidad es que nadie nos apoyaba, nada. O sea, esas son las cosas que no se valen, porque al final del día, pues éramos proyectos jóvenes. Yo tenía 26 años. Y eso no gustó, no me gustó esa formita, pero bueno, le entramos, hicimos una campaña, tú ibas para candidata al 4 federal. Le entramos, yo me acuerdo que estuviste casi 15 días afónica, una semana afónica. Sí, sí, ¿sabes por qué? Les voy a decir, me puse afónica y mi campaña se llamaba, te has de acordar, el lema era permíteme ser tu voz y yo me quedé sin voz, seguramente, y lo tengo que decir para que no se haga bien, porque me quedé con mucha energía reprimida de poder decir, oye, no, espérate, ¿qué pasó? Porque al final del día eso se entendía como un castigo. Claro, claro. O sea, dices: "Oye, pero ¿por qué a ti? Si te fuiste, bien trabajadora, superleña, estábamos en 32 comisiones", o sea, una chamba real, me metí con todo a Colomo, o sea, resolvimos temas, disciplina. Entonces dices: "¿Por qué a mí?", ¿no? Esa es la pregunta que te haces. Entonces, yo me quedo sin voz Y un además rato. piensas, pierdo una elección, es igual a que ya nunca voy a tener una oportunidad porque van a creer que es Laura la que pierde elecciones. Así se veía antes Sí, participar. no, y todavía, ¿eh? Entonces, yo que creo ahí, a mí mi familia está muy preocupada. Y voy a decir, ¿por qué? Porque dicen, Laura siempre ha ganado todas sus elecciones, ¿no? Desde la primaria, o sea, ha ganado, o sea, siempre ha ganado. Entonces decían, chin, Se va a pues va a destruir. estar, sí, va a decir, híjole, ¿cómo emocionalmente lo puede tomar? Porque a todas luces era un reto enorme. La verdad es que la campaña fue muy buena. Hicimos una campaña disruptiva y yo tenía siempre una máxima, no tengo nada que perder. Dice, no tengo nada que perder, tengo 26 años, el respaldo de mi familia, estoy sana. Entonces nos metimos, lo debes de recordar, con todo. Fuimos el único distrito que tuvo debate, ahí estaba, era el candidato, el que Además le toca con un personaje que en ese momento tenía la máxima credibilidad, en ese momento que era Kumamoto, Kumamoto. el Entonces, primer candidato tampoco nadie daba un independiente. centavo por Pedro, ¿eh? Entonces, había unos, escribanos ahí, unos líderes de opinión que hablaban del triunfo del PRI, íbamos bien en Zapopan, recuérdalo, era el Que municipio que además más se lo hace pensaba que más íbamos a ganar. doloroso, ojo, porque en este mundo de escribanos, pues también tenías una legitimidad con ellos por tu lucha convertida en políticas públicas. Entonces, como este sentimiento de, a ver, si tú sabes que yo soy mejor en términos de consistencia intelectual, de poder, de que puedo resolver, ¿por qué le estás dando el mérito o el crédito a alguien que sabes que no lo tiene? O sea, esta frustración que Sí, tienes que ir también. pasando. Sí fue doloroso porque amigos muy queridos, ¿no? Se fueron a apoyar a Kumamoto, es más, hasta gente de mi equipo. Y eso recuerdo que lo platicamos tú y yo, o sea, gente como activista y la fregada y tal, se fueron a apoyar a Kumamoto, rarísimo, y el tema era: "Oye, ¿por qué a él y a mí no? Es que tú eres del PRI". Pues, ¿y qué tiene? O sea, me salen, o sea, ¿qué pasa, no? O él tiene superpoderes. Entonces, fue una moda, fue una O sea, no te tendencia. causó nada entrar a trabajar en un gobierno del PRI. Claro, o sea, no, es que tú eres del PRI, oye, pero, pues, si tú has trabajado con el PRI, ¿no? Y, entonces, la verdad es que sí, son de esos, ahí creo que empiezan como esos grandes desencantos, porque luego perdemos, y perdemos a Popan, y perdemos toda el área metropolitana y tal, y los equipos empiezan a desmoronar, empiezas a ver las traiciones internas, y que la gente, pues, al final del día ve por sí misma, ¿no? Entonces, yo me quedo un rato sin chamba, o sea, sí me quedo sin trabajo un tiempo, y la neta luego me echaban carrilla mis amigas, pues yo me puse a vender lo que podía, ¿no? O sea, oye, tengo ahí unos, unos aretitos de oro y la fregada, entonces no pasaba nada. Yo desde que tengo 20 años me mantengo, trabajo, aporto a casa, dice, no va a pasar nada. Entonces yo estaba ciertamente tranquila en ese sentido, pues, obviamente quedarte sin chamba nadie, ¿no? La inestabilidad, tal, con muchas deudas de la campaña, o sea, me quedo con un chorro de deudas
que poco a poco pude ir pagando. Luego me integro a la Secretaría de Educación, tú lo recuerdas, porque nos diste un toldo ahí en el CONALEP Zapopan, siendo diputada federal. Valeria sí trabajaba y sí gestionaba y nos hizo el favor de gestionarnos un toldo. Estuve 8 meses en el CONALEP. Qué experiencia tan maravillosa. Amé CONALEP. Saludos a los CONALEPos. Es extraordinaria institución, gran orgullo. Y luego me aloco, esa fue la realidad. Y me aloco porque me alocan, ¿no? O sea, mis amigos estaban en el cambio de la dirigencia nacional de los jóvenes y un amigo muy querido, Pepe Ledesma, se enfrenta con el entonces gobernador en paz descanse, Aristóteles Sandoval, y dice, oye, no queremos apoyar a alguien de otro estado, porque Estaba la renovación de los estaba la jóvenes a nivel renovación nacional. de la dirigencia nacional de los jóvenes y aquí, lo digo abiertamente, querían apoyar a otro proyecto de otro estado. Entonces, Pepe Ledesma, Rafa Valles y Lalo Isaac, los recuerdo perfectamente bien a los tres, dicen, oye, pues aquí está Laura, hay que impulsar a Laura. Se hace un escándalo porque pues obviamente aquí había otros intereses, ¿no? Se hace un escándalo, luego tenemos un evento en Zapopan. Me trataban súper mal, me acuerdo en ese tiempo, no me querían dejar ni sentarme en el comité municipal de Zapopan. Entonces yo llevo un chorro de jóvenes, o sea, no quieren ni mencionarme en el micrófono, siendo yo una joven zapopana que pues viene la Dirigencia Nacional de los Jóvenes a hacer un evento aquí en Zapopan. Llenamos el auditorio, playeras de Jalisco, y yo le mando al gobernador una playera que decía Ponte la de Jalisco, o sea, era, oye, gober. Y así fue, entonces habló con Aristóteles, dijo, yo quiero irme a México, vamos explorando, no tenemos, o sea, no, hace años que no hay un dirigente de los jóvenes, y pues ¿De hay que hacer Jalisco? política nacional. Y Aris, en paz descanse, dijo, vamos viendo qué sale, me voy a México, y así, ¿no? Con todos pues ahí éramos gobierno Ojo que todavía. estás hablando aquí en un proceso de, o sea, hay mucha chamba, mucha consistencia y ratitos de imprudencia. O sea, en política también tienes que ser Sí, se vale, imprudente se y a vale. veces hacer cosas que están fuera del Que no manual, son correctas. que no son Que, correctas. oye, ¿cómo te le vas a poner al gobernador? No, no es que te le pongas en el mal sentido de la palabra, es, oye, yo quiero, no pasa nada, Es que muestras también liderazgo. no pasa nada. Entonces fui y luego ya me voy a México a hacer política nacional. Allá estuve con muchas dificultades en el Comité Nacional del PRI. Todavía éramos gobierno. Recorre el país 5 veces, en fin. Y luego ya me comprometo, soy la primer jalisciense, eso siempre me gusta decirlo, que, se viene el 2018 y también la expectativa de poder ser diputada, los conflictos políticos nacionales y Que locales. además estabas muy cerca de quien tomaba las decisiones, o sea, viajabas con ellos, estabas, o sea, Y me había chingan, posibilidades. Y, y pero me además chingan. me acuerdo que le dicen, oye, Lau, está este distrito y ella, yo le digo, ¿por qué no? Y me contestas, porque es como si para correr un maratón tienes que calentar o tienes que tener condiciones físicas. En este momento no tengo condiciones para eso, estoy recorriendo todo el país. ¿Te acuerdas? ¿Cierto? Entonces, la ¿Cierto? bajan de una posibilidad que además había ganado y la regresan a Zapopan, A la planilla de a regidores. una planilla de regidores en un lugar que políticamente siempre tienes como un lugar a partir de tus merecimientos. O sea, el lugar también es importante, no solo estar. Sí, Entonces la mandan, no recuerdo, una al cuarta 4. posición. Me querían mandar al 8. O sea, me acuerdo, a ver, dirigente nacional de los jóvenes, recorriendo el país, siempre en leña, metida, ayudando al partido, y me dicen, tienes que ir a competir, y dije, sin tema, solamente que yo tengo 3 años haciendo política nacional, o sea, no, hay que tener condición. Entonces, en manera de castigo, esas son las cosas que no puede hacer el PRI. A manera de castigo, me regresan a la planilla, que a mí yo nunca lo vi como un castigo. O sea, digo, sí dices: "Ay, qué cabrones", ¿no? Este, mm, Porque no, y tú no aceptaste, y soy, ¿qué te pasa? O sea, yo siempre he ido a competir y me quedan mandar a la posición 8 de la regiduría, siendo dirigente nacional de los jóvenes. Llego a la 4, yo sabía que las condiciones eran complejas, ya se veía un escenario difícil, pero ahí dije: "Esta es por la patria, a combatir a Andrés Manuel López Obrador". No entré como regidora, y después se viene la renovación de la dirigencia nacional del PRI. Y dije: "Me la quiero jugar con Alito". Aquí había voces que decían: "No, hombre, Alito no va a ser, te van a volver a chingar". Y yo decía: Viene de un "Oye", estado pequeño. viene de un estado pequeño, él era gobernador de Campeche. Entonces dices: "Oye,
pues, y de todas maneras, o sea, mi reflexión era de, ya me mandaron o sea, ya me chingaron, pues, ¿qué pierdo? Nada. Pues, ha sido una lógica siempre. Me comprometo en el proyecto de Alejandro Moreno, ganamos la dirigencia nacional, yo fui su coordinadora de jóvenes en todo el país, otra vez recorrer el país. En 26 días me aventé todo el país, ese ha sido mi récord. Y muy bien, muy padre, luego soy secretaria nacional del PRI, de vinculación con la sociedad civil, y luego soy diputada federal plurinominal, encabezo la lista, yo ya fui Encabeza la lista significa que está en el en la número 1. número 1 de toda la circunscripción. La circunscripción son 8 estados, es una circunscripción difícil esta de Jalisco. Eligen de los 8 estados los mejores perfiles y ella estaba en el posición número 1. O sea, sí o sí, o sea, si además no era que Diosito quisiera iba a ser diputada federal, fui diputada federal, recorrí nuevamente el estado, tal, siendo diputada federal, no, nos tocan temas bien complejos en esa legislatura y llego aquí al comité, también con muchas resistencias, llego a presidir aquí el PRI Jalisco. Y había voces, ¿no? No, porque no va a tener tiempo, porque es diputada federal, no, porque es mujer, no, porque es Incluso yo joven. fui parte de esas voces y ahorita lo vamos a platicar. ¿Para Vamos qué lo dices, Guzmán? no, es importante porque al final la política se trata Así es también esto, así es de esto. saber que no todo lo que nosotros creemos es una verdad absoluta, pero siempre tenemos esa posibilidad de convencer y de demostrar que hay otra realidad, y ese es el trabajo político. No clavarte con una idea, sino de construirte todos los días para transformar y que tus ideas representen a la mayor cantidad de personas. Se transforma. Y entonces, después de este evento, en el que algunas personas insistíamos que necesitábamos a alguien de tiempo completo, yo recuerdo que estabas como en prudente, escuchando todo el evento, y bueno, pues pasa, llegas, haces un evento masivo que teníamos, no sé, 2 años sin ver un evento así de grande. Recuerdo que, pues, camiones, o sea, la gente de verdad quería estar en esta nueva etapa y llegas al partido. Primera mujer, con señalamientos de que eras muy flaquita y que te iban a tumbar por ser flaquita. Y entonces empiezas a tomar las decisiones. Aquí yo quiero subrayar que si nosotros vemos la historia, de adelante hacia atrás, pues la lógica de cuando alguien te dice: "Oye, ¿por qué no vas con un especialista de la salud mental para que expliques lo que tú estás viviendo?". Pues cualquier especialista de la salud mental te va a decir: "¿Por qué estás trabajando ahí?". Porque las emociones son tan dispersas que hoy te sientes muy mal, al ratito te sientes muy bien, luego crees que ya lo lograste, y luego te dijeron que siempre no, y luego te suben, y luego te bajan, y luego tienes que ir, y no duermes, y no comes. Y entonces llegas. Esta experiencia hacia atrás empieza a tener un porqué. ¿Cómo es que yo voy a tratar distinto a los que van a llegar, pero también a los que no van a llegar? Y entonces empezamos a hacer esta reflexión de cómo a nosotros jamás nos citaron como regidoras en el PRI estatal. Cómo jamás me citaron como diputada en el PRI estatal. ¿Cómo empiezas a estructurar un nuevo camino del partido? ¿Qué pasa por tu mente? A ver, de entrada, y lo tengo que decir, siempre son válidas las voces disidentes. Y yo aquí lo tengo que señalar, por eso le decía a Valeria, ¿nos vamos a animar a platicarlo? Sí, hay que platicarlo. Porque al final del día, lo vuelvo a reiterar, o sea, esta actividad es la gestión de la intriga, ¿no? Y oye, y que tú, y que la fregada, y que cómo vas a poder, y que no tienes tiempo, y que eres mujer, y que eres joven. Pero yo me gusta mucho escuchar. O sea, me gusta escuchar voces. Y yo siempre supe que a pesar de que Valeria y yo podemos, y eso es válido, como con cualquier persona, podemos de repente tener diferentes criterios, entender que Valeria es una mujer que le suma al partido, que le hace bien al partido, que ha sido leal, y que es chingona. Entonces, cuando entiendes eso, dices, tú y yo podemos haber tenido una diferencia, ¿no? Y no fue menor además, porque las dos tenemos nuestro carácter y eso es muy bueno. Pero cuando dices, esta mujer le suma al partido, le ayuda al partido y yo soy la presidenta del partido, pues Valeria tiene que seguir sumando al partido. Por eso hoy lo tengo que presumir y señalar, no solamente tenemos una buena relación laboral, sino una buena amistad y a mí me gusta mucho escuchar a Valeria porque es inteligente y eso yo lo valoro de todas las personas y tiene una perspectiva distinta. Malo los liderazgos cuando creen que tienen la verdad absoluta. Ahí ya Cuando no se pelaste. mueven. Pelas. O sea, tengo la verdad absoluta. Pues no, 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 estás jodido. Y se llama soberbia y esa envenena y chinga proyectos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues efectivamente, primero entender que yo no podía seguir haciendo todo eso que tenía lastimado al partido, ¿no? Que si las decisiones se tomaban en una oficina,
que si no había dinamismo, que si tal cosa. Aparte, mis condiciones, la edad, digo, tengo familia naturalmente, pero no tengo hijos, y eso también es una condición distinta. Claro. Y eso, pues, me permite dedicarme tiempo completo a esta actividad y justo entender que no tienes, insisto, la verdad absoluta, escuchar la experiencia. A mí me gusta mucho escuchar a los que ya fueron, a los que tienen más edad que nosotras, a los que vienen, a los más jóvenes, y entender que necesitábamos de todos y que tenía que inmediatamente recorrer el estado, ir a cada uno de los municipios, renovar, reestructurar y construir un partido que no solamente fuera dinámico, sino que fuera útil, o sea, que tuviera más utilidad social, ¿no? Y en eso seguimos, en eso nos propusimos, recorrer, estar, también decir: "Oye, eso no lo sé. Oye, fulanito de tal, de que hace 40 años fue un gran líder de tal sector, está muy sentido contigo, porque no le has hablado? A fulanito de tal no lo conozco". Sí, aceptar que definitivamente, pues, no No, conozco a porque yo no había todos. nacido cuando él estaba ahí, ¿no? Ah, pero eso no me exime de mi responsabilidad. Es decir, oye, que si fulanito está tal, está muy sentido, invítalo. Quiero Preséntamelo. saludarlo, preséntamelo. O sea, también es bien válido decir: "Oye, yo no conozco, no sé, porque tengo menos edad que muchos de los que ya han pasado por esta responsabilidad", pero insisto, siempre entender que estás en una responsabilidad donde hay que ser, aperturado, demostrar, alzar la voz. Era un partido que hoy, me da mucho gusto decirlo, hoy marca la agenda y bueno, pues ese dinamismo de 1 año y medio, ¿vale?, me lleva a ser la candidata a la gubernatura. Yo quiero, hacer un acotamiento. En Jalisco, el 35% de los ataques registrados de violencia política fueron contra mujeres. Uno de los ataques más importantes que tuvimos en campaña, pues, obviamente, fue el que se dio contigo. Y el 64% de las mujeres encuestadas en México en 2023 reconocen que el principal freno para participar en política es afectar a la familia o tu exposición pública. Entonces, todo el mundo dice, Laura es la plurinominal número 1 en un tema lógico priista político, y de repente es la candidata a gobernadora. Supongo que algunas personas te dijeron: "Laura, no es necesario, tú puedes hacer otra cosa", lo podían ver como un sacrificio, y tú dices: "Aquí estoy". No fue fácil y creo que tú fuiste de las primeras personas con las que platiqué. A ver, la ruta, a mí me dicen 15 días antes que yo tenía otra ruta, ¿no?, que iba al Senado, 15 días antes. Entonces dije: "Claro, por supuesto. Oye, es que está muy difícil el escenario". Yo no, o sea, yo no chambeé tanto para ser la candidata a la o sea, no era mi propósito, vaya, porque no quería que se sintiera que yo estaba utilizando el partido para un fin propio, ¿no? Pues, obviamente era la más posicionada, la que más había chambeado, y a mí cuando me dicen que iba a ser candidata a la gubernatura, la coalición traía 6%, no el PRI, la coalición. Entonces, oye, ahí está un vehículo de 6%, Morena con un gran porcentaje, Movimiento Ciudadano también, dale. Yo tenía 2 opciones. O decía: "¿Por qué yo otra vez el sacrificio?", y me iba a chillar a mi casa, o me echaba para adelante. Y hoy estoy tan orgullosa de la decisión que tomamos, todos como equipo, porque todos se involucraron, de habernos metido, de habernos clavado, de arrancamos tarde la precampaña, porque se da tarde la definición de la candidatura, sin lana, con condiciones superadversas, la inseguridad, el gobierno del estado se me deja ir encima, mataron a un gran amigo nuestro, Candidato y un presidente. candidato a presidente municipal, Humberto Amezcua. O sea, muchos, como ahí sí dices, ¿no? O sea, un cóctel de emociones, de sentimientos, cuando muchas veces te sientes que, pues, estás en la soledad, ¿no? Porque ves todo esto y dices: "¿Y ahora qué?". Y Sí, toda la gente está, volteas pero y ves un gran equipo, ves a tu familia y ves un nicho de oportunidades enorme que te permite, ahora sí, mostrarte quién eres, de qué estás hecho y poder compartir que los priistas somos los mejores. Entonces, obviamente, yo opté por esta decisión. Oye, es que no tenés de otra. No, sí, yo creo que hay quienes se hubieran hecho patos, se hubieran hecho güeyes, no hubieran chambeado, porque al final del día era un hubieran escenario, negociado. hubieran negociado, porque hay mucha posibilidad de eso, y no, nosotros nos echamos para adelante, recorrimos, estuvimos, era de repente frustrante, ¿no? Que te decían: "Oye, tú eres la mejor, pero puta, es que el voto útil, que no sirvió para nada, ¿no? Es que si voto por ti va a ganar Morena", y
pero qué padre que fuimos el proyecto político que más creció, que eso nos permitió colocarnos en la escena política del Estado distinto, que ganamos absolutamente todos los contrastes de las ideas, o sea, ganamos todos los debates, que fui la única candidata de este país y la más joven, que me atreví a someterme a todos los exámenes, todos, polígrafos, exámenes toxicológicos, de salud, todo, porque yo quería mostrarle a la sociedad que ni cola que me pisen y que estoy bien enterita, gracias a Dios, para seguir una actividad que como se menciona, pues es una actividad extrema. Entonces, pasan los resultados, no gano, y volvemos a decirlo, fuimos, tú también, fuiste a un esfuerzo mayúsculo y hoy seguir acá y entender que a nadie nos gusta perder, eso es mentira. Las derrotas son dolorosas. Otra vez, ¿no? Un desprendimiento de quienes les tenías confianza y que traicionan o que siguen sus intereses propios. Y así es esta actividad, pero así es la vida. Yo creo que también estos momentos a veces complejos te permiten irte sacudiendo a quienes en su momento tuvieron un compromiso contigo. Se agradece siempre lo bueno, pero vuelta a la página. Esas cosas, por supuesto, esos temas, creo que es lo más doloroso de esta actividad, ¿no? Decir, oye, yo confío en ti y tal, pero yo lo digo reiteradamente, no es bronca de quien confía, es bronca de quien traiciona la confianza que uno le da y vamos bien. Yo creo que hoy, después de tantos años, ¿vale? Yo puedo decir que vamos bien, que hay más madurez, que hay más inteligencia emocional, que nos sentimos bien, o sea, digo, gracias a Dios, en condiciones buenas para seguir en la lucha, porque hoy, como nunca antes, todo este esfuerzo, este sacrificio, me hace más sentido que nunca. Y dices, bueno, claro, pues esto es de resistencia, de persistencia, legitimidad. Hoy nadie, ni a ti ni a mí, nos puede regatear absolutamente nada. Dices, oye, hemos demostrado a lo largo de muchos años de qué estamos hechas, de nuestra integridad, de nuestra entereza, de que somos mujeres de valores y que eso está bien escaso en En la esta, política. en esta actividad. Entonces yo me siento, la ¿Qué verdad, le muy, muy dirías satisfecha. como cierre a esas mujeres que quieren participar, pero que a lo mejor no ven las condiciones perfectas de triunfo, que no significa que no se puedan construir? ¿Qué le dirías? ¿Participa, no participa? No tengan miedo, ten miedo, reserva. A Tal ver, vez un de entrada, comentario. entender que no hay nada que perder. Nada que perder cuando uno va a un proceso, por más adverso que sea. Pero que hoy sí tenemos un riesgo bien latente, perder la libertad y perder a México. Y yo estoy convencida que si esto no nos motiva para participar, para luchar, para alzar la voz, para sacar agallas, porque las mujeres tenemos unas agallas, oye, somos los únicos seres que damos vida, caray. O sea, hay unas agallotas tremendas en nosotras, que si eso no nos motiva a participar y a luchar, híjole, dedíquense a otra cosa, porque esta actividad sí requiere valentía, convicción, entereza, y por supuesto que no es fácil, no, no, claro que no es fácil. Y poner a México por encima de nuestros nombres. Sí, no, exacto. Nadie ha dicho que esto sea fácil. Hay que participar, hay que organizarse, y yo siempre les digo, tiempo al tiempo. No tengan duda, no tengan duda. Ojalá sigamos siendo democracia en este país, porque Morena quiere acabar con la democracia y con las libertades, pero que habrá tiempo y que yo estoy convencida, Valeria, estoy plenamente convencida en que llegará el momento que nos toque tomar decisiones o que les toque tomar decisiones a quienes no lo han hecho y ahí sí, demostrar de lo que estamos hechas y que la historia nos juzgue con todo el rigor que juzga la historia, pero que yo estoy convencida que cuando nos toque vamos a ser los mejores gobiernos y vamos a ser las mejores gobernantes. Muchísimas gracias. Gracias, Espero Vale. hayan disfrutado el contenido. Denle like y compartan. Arriba el PRI.